Vaquero, estamos tiritando. Entra ya en mi refugio, dijo la mujer apache sin vacilar. Antes de meternos en la historia, no olvides dejar tu me gusta y contarnos en los comentarios desde dónde nos miras. La nieve corría baja por el fondo del cañón, arrastrada por un viento helado que cortaba como cuchillas todo lo que rozaba. Jack Rawlins se sostuvo el costado con una mano y se recargó en la pared de piedra, apenas pudiendo mantenerse en pie. Llevaba 3 días de camino sin comida decente, durmiendo bajo cornisas, cuando tenía suerte el caballo perdido en el frío, y solo el peso de su revólver le recordaba que aún estaba anclado a algo. El cuerpo entero le dolía por una vieja herida nunca bien cerrada, un tajo de sable de la guerra que seguía ardiendo en sus entrañas cada vez que forzaba de más. No tenía destino salvo huir. Huir del pueblo donde los hombres le recordaban deudas imposibles de pagar y donde los rostros de los muertos lo visitaban en cada sueño. Pensó que aquel cañón sería el sitio para tumbarse y dejar que el invierno le diera fin. Estaba demasiado exhausto para trazar otro plan. Entonces se abrió la puerta. No era una cabaña como las que él conocía. Era un agujero excavado en la roca bajo y escondido. La entrada reforzada con tablones crudos, y de pronto una silueta apareció contra el viento delgada, marcada por el hambre, pero erguida y firme. El zarape se le pegaba a los hombros, azotado alrededor de sus piernas. El cabello negro suelto, los ojos oscuros, brillando incluso en medio de la ventisca. Lo miró como se mira a un animal que quizá no sobreviva ni una hora más. En su rostro se leía el primer pensamiento: ese hombre no aguantará este frío. El segundo pensamiento fue más callado, pero más pesado: si lo meto dentro, quizá firme también mi condena. Sin embargo habló: Vaquero, estamos temblando. Entra a mi refugio. Lena Morningstar llevaba casi 4 meses viviendo en aquella cueva oculta de los suyos. La habían expulsado cuando se opuso a la sangre derramada, cuando quiso tender la mano a los comerciantes de frontera. Para el clan Red Hawk, era peligrosa una mujer que debilitaba la tradición. Sola había sobrevivido recogiendo ramas secas, cazando conejos y robando sacos de frijol a los hermanos McCoy. Se repetía que no necesitaba a nadie. Pero al verlo tambalear las rodillas, cediendo el rostro pálido, actuó sin pensarlo. Le pasó un brazo por debajo y lo jaló. Su peso la sorprendió, macizo y fuerte, puro hueso y músculo bajo un abrigo raído. Él se dejó arrastrar, arrastrando las botas. Dentro cerró la puerta contra el viento y la penumbra se cerró rota solo por el resplandor de un pequeño fuego. Jack se apoyó en la pared. Cada respiro le ardía y observó alrededor. El espacio era estrecho, huecos burdos, tallados en la roca, un fogón cavado en tierra, humo escapando por una grieta en el techo. Una cuerda con ropa secándose, una caja con víveres, una olla con frijoles hirviendo. El aire cargado de humo y ese olor agrio de cuero H volvió los ojos a la mujer. Más joven de lo que esperaba, quizás 24 o 25, pero el rostro ya marcado por los días duros. Pómulos afilados, labios partidos por el frío, vestido roto en las costuras. El rebozo se le había abierto en el hombro mostrando más piel de lo que quería, y el escote colgaba flojo cuando se inclinaba junto al fuego. La falda rasgada hasta el muslo dejaba ver unas piernas fuertes que la habían llevado por terrenos ásperos. Nada estaba hecho para el encanto, y sin embargo el encanto estaba allí, rudo, inevitable, verdadero. Lena se agachó junto al fuego, empapó un trapo en agua caliente y lo retorció antes de presionarlo contra la ceja de Jack. Él se estremeció por el escozor, pero no se apartó. Sus ojos permanecieron fijos en sus dedos firmes, seguros, sin miedo.
Pensó cuánto tiempo había pasado desde que alguien lo tocara sin rabia. Tal vez desde antes de la guerra. «Estás sangrando», murmuró ella. Su español sonaba esforzado, pero claro y firme. «Se detendrá», gruñó él con voz áspera. Quiso explicar por qué estaba allí, qué le había pasado, pero las palabras se atoraron. Ni siquiera estaba seguro de saberlo ya. Ella le tendió un cuenco. «Come. Luego hablamos». Los frijoles eran sencillos, pero al probarlos, sintió un nudo de alivio en el pecho. Comió despacio no por falta de hambre, sino por vergüenza de cuán hambriento estaba. Frente a él, Lena tomaba su propio cuenco, observándolo entre bocados. Se preguntaba si había cometido un error. Tener a un hombre blanco en su refugio podía atraer patrullas, preguntas, castigos. Pero también veía su agotamiento, la mano temblando al levantar la cuchara, la cicatriz en la mandíbula, el peso en su mirada. Ese hombre ya estaba roto antes de que ella lo hallara, y algo dentro de ella no pudo dejarlo morir en el cañón. Jack sintió el calor del fuego en su rostro y el peso de su mirada. Sabía que ella lo medía si valía el riesgo, y él pensaba lo mismo de ella. Podía confiarse en ella, o lo entregaría en cuanto sirviera para salvarse. Miró la cueva, el fuego, la mujer frente a él, y por primera vez en meses sintió un tirón de algo que no se permitía recordar. Quizá había una razón para seguir adelante. Quizá había un motivo para seguir vivo. El silencio entre ambos no era cómodo, pero tampoco vacío. Era el comienzo de algo que ninguno entendía aún. La luz del amanecer se coló por la rendija de la puerta fría y punzante, y Jack Rawlins abrió los ojos al sonido del fuego avivándose. La espalda de Jack Rawlins dolía por haber dormido en suelo duro, y las costillas le punzaban tras demasiadas noches sin descanso, pero el calor del cuarto y el aroma a café lo hicieron recobrar aliento. Por un instante no recordó dónde estaba. Luego la vio a ella arrodillada junto al fuego, el cabello suelto cayendo por la espalda, la manta resbalando de sus hombros, mientras vertía agua hirviendo en una taza de hojalata. La contempló en silencio, fijándose en los detalles que la noche anterior se le habían escapado. Aquel refugio no era un simple agujero en la pared del cañón, había sido trabajado, convertido en algo más. Los nichos estaban alisados lo justo para sostener frascos, el suelo barrido, cerca del rincón donde dormía el círculo de piedras del fogón, colocado con cuidado para que el humo escapara por la grieta del techo en vez de asfixiar el aire. Aquello era supervivencia forjada con paciencia, no con suerte. Jack se movió y soltó un quejido por el dolor en las costillas. Ella giró la cabeza, al oírlo lo miró fija y le tendió la taza. Café, fuerte. Él asintió envolviendo la hojalata con las manos. El calor le mordió las palmas, pero lo agradeció. «¿Llevas mucho?», aquí preguntó con voz áspera, aún cargada de sueño. «Desde la primera nevada», respondió sin apartar la vista del fuego. «Lunas, no cuento los días». Él meditó esas palabras. 4 meses sola, perseguida por los suyos, con nada más que ese agujero y lo que lograba robar o cambiar. La idea pesaba. Quiso preguntarle por qué la habían expulsado, pero algo en la rigidez de sus hombros lo detuvo. Él también sabía lo que era el destierro, lo cargaba en cada milla recorrida. Fue Lena Morningstar quien rompió el silencio. «¿Y tú, vaquero, por qué viniste? Este cañón no está cerca de tus pueblos». Jack clavó los ojos en el café, luego en sus botas alineadas contra la pared. «Me fui del pueblo sin nada que valiera la pena llevar. Sin trabajo, sin caballo. Seguí andando». Se detuvo sabiendo lo poco que sonaba en voz alta. «Luché en la guerra. Cuando terminó ya no había un sitio para mí. Desde entonces voy a la deriva». Ella lo miró con los labios apretados.
Había contestado, pero no bastaba. Su cuerpo hablaba más la cicatriz en las costillas, la leve cojera, las arrugas prematuras en los ojos. No era un vagabundo cualquiera. Estaba huyendo de algo. Jack giró la taza entre sus manos, incómodo bajo esa mirada. ¿Y tú cómo te proteges aquí sola? El gesto de Lena se endureció. Me mantengo baja. Vigilo la cima. Sé dónde esconderme. Miss, se mordió las palabras. Mi gente no me perdona. Si me ven, terminarán lo que empezaron. Él quiso preguntar más, pero su voz llevaba tanto acero que no insistió. Asintió solamente. Levantaste este lugar con tus manos, no todo. Mi padre Elijah Morningstar conocía este sitio. Los hermanos McCoy cavaron aquí hace tiempo. Cuando se fueron yo lo tomé. Se echó la manta más fuerte sobre el cuerpo. No es un hogar, solo un lugar para no morir. Las palabras pesaron en la cueva. Jack las sintió más de lo que quería. Recordó la granja que tuvo en Missouri, quemada antes de acabar la guerra. A Mary Beth Rollins, enterrada en una tierra que nunca volvió a ver. Él también conocía lo que era vivir en un sitio que solo servía para seguir respirando. El silencio se alargó, pero ya no era filoso, sino la pausa de dos almas esperando el movimiento del otro. Lena se levantó y sacó un saco pequeño del estante. Frijoles para después. Necesitaremos agua. Lo miró midiendo sus fuerzas. Él gruñó, se apoyó en la pared y se incorporó tambaleante. El cuerpo le dolía, pero obligó a moverse. Puedo andar. En la puerta ella se detuvo, mano en el travesaño. Una cosa dijo: si vienen jinetes, si los míos aparecen, no hablas, no te muestras. Entendido. Jack sostuvo su mirada oscura bajo la luz débil. Entendido. Cuando abrió la puerta, el aire helado los golpeó, la nieve brillando en el fondo del cañón. Jack entrecerró los ojos ante el resplandor y la siguió mientras ella bajaba con paso firme hacia el arroyo. Llevaba una vasija de barro, la manta atada a la cintura, los pasos atentos, escudriñando la cima, escuchando cada sonido. Era más pequeña que él, pero en su manera de moverse no había nada frágil. En el arroyo se inclinó y rompió la capa de hielo con una piedra, llenando el cántaro mientras él vigilaba. Su mano rozó el codo de ella cuando casi resbaló, sujetándola sin pensarlo. No se apartó. Por un instante sus ojos se alzaron hacia los de él, más suaves que antes. Para cuando regresaron al refugio, el aire entre ambos había cambiado. Seguía siendo cauteloso, cargado de dudas, pero llevaba un hilo nuevo, una decisión frágil que los dos habían tomado en silencio. Él no se marcharía todavía, y ella no pensaba echarlo. Aquella noche, cuando Lena Morningstar sirvió 2 cuencos de frijoles en el suelo y empujó el más grande hacia Jack Rollins antes de tomar el suyo, él lo notó. Y cuando deslizó la mitad de vuelta hacia ella, sin decir palabra, también lo notó. La mañana siguiente amaneció con una escarcha dura, de esas que cristalizan las orillas del arroyo y hacen que la puerta del refugio se atore en el marco. Jack despertó con el chirrido del metal contra la madera y vio a Lena junto al fuego, removiendo frijoles con la punta de un cuchillo. La manta había caído de sus hombros y el vestido rasgado estaba remendado torpemente con un cordel. Él se incorporó despacio, las costillas punzándole, y comprendió que había preguntas que le rondaban la cabeza desde la noche anterior. No las había hecho todavía, pero cualquiera que oyera aquella historia se las haría igual. ¿Por qué seguía sola después de tantos meses? ¿Por qué la habían echado con tanta dureza? ¿Cómo había sobrevivido en un cañón capaz de matar a un hombre en una sola noche? Carraspeó. Dijiste que si te encontraban terminarían lo que empezaron. ¿Qué fue lo que empezaron? Los ojos de Lena siguieron fijos en los frijoles. No contestó de inmediato.
Cuando lo hizo, su voz salió plana, controlada. Me llamaron traidora. Dijeron que me importaban más los traidores que la sangre. Me opuse a una incursión. Le di de comer a un hombre hambriento un blanco, y con eso bastó. Me amarraron a un poste todo un día. Cuando me soltaron me dijeron que caminara y que no volviera jamás. Jack estudió su rostro. No había rastro de lástima, solo una dureza serena. Había repetido esa historia tantas veces que ya era un hecho, no una herida. Aún así, el modo en que apretaba la mandíbula delataba que la memoria seguía ardiendo. No insistió. En lugar de eso, soltó la otra pregunta que lo perseguía desde que puso pie en aquel refugio. ¿Y cómo consigues comida? Para tantos meses aquí, es más de lo que guardas en esa repisa. La comisura de sus labios se torció en un gesto casi burlón. ¿Crees que solo vivo de frijoles a trapo, conejos, alguna cabra despistada? Cuando hay menos nieve los mercaderes se acercan. Tomo lo que necesito. Sus ojos se alzaron hacia él. Y no me da miedo robar. Jack asintió una sola vez. Respetaba esa respuesta. La supervivencia no dejaba lugar para el orgullo. Tras comer ella, le tendió un costalito. Necesitamos más. Él la siguió afuera, el frío mordiendo más fuerte que el día anterior. El cañón se abría ancho, la nieve acumulada contra los muros de piedra. Jack hundió el hacha en un tronco de enebro, los hombros ardiéndole con cada golpe. Cada estallido le atravesaba las costillas, pero seguía los dientes apretados. Ella lo observaba a unos pasos, la vasija apoyada en la cadera, los ojos en el cielo, en la cima en cada sombra. Se dio cuenta de que nunca se permitía relajarse del todo, ni siquiera un respiro. En un momento se acercó para mostrarle cómo apilar ramas contra el muro para evitar que la nieve se colara por las grietas. Sus manos se rozaron mientras trabajaban, y ella no se apartó. Él aspiró el olor de su cabello, humo y tierra, y sintió que un extraño peso se le aligeraba en el pecho. Al mediodía, cargaron agua de nuevo desde el arroyo. El hielo era más grueso, y cuando Lena se inclinó para romperlo, resbaló en la piedra húmeda. Jack la sujetó de la cintura antes de que cayera. Por un momento, se quedó allí, el cuerpo pegado al suyo, la respiración agitada por el susto. Sus ojos se alzaron hacia los de él, aún recelosos pero más suaves, y Jack sintió que algo se movía entre los dos. Ninguno lo dijo, pero ambos lo sabían. Al volver al refugio, ella volvió a poner 2 cuencos en el suelo. Como antes, empujó el más grande hacia él. Pero esta vez, cuando él le devolvió parte, Lena sonrió, apenas casi oculta en la penumbra del fuego. El silencio que siguió ya no era de sospecha. Era el inicio de una confianza áspera y sin palabras. Jack comprendió entonces que ninguno pediría al otro que se marchara, no por ahora. Y por primera vez, en meses, quizá en años, sintió el tirón de pertenecer a un lugar. La cuarta mañana en el cañón trajo un viento más cruel. Jack se levantó rígido, las costillas aún adoloridas, aunque menos que antes, y notó que el refugio se sentía más frío que las noches pasadas. Revisó la junta del techo y vio que la nieve fresca había presionado la arcilla, abriendo una grieta por donde se colaba el aire. Pensó en los días desde su llegada partiendo leña, acarreando agua, tapando muros, y entendió lo que cualquiera se preguntaría. ¿Cómo podía resistir de verdad un agujero tan pequeño contra un invierno así? ¿Cómo había sobrevivido Lena tantos meses sin ayuda? ¿Y qué peligros rondaban los bordes del cañón? Decidió preguntarle mientras trabajaba. ¿Cuánto puede resistir este lugar si la nieve sigue empujando? Lena estaba de rodillas junto al fuego, el cabello recogido en una sola trenza, el vestido ceñido a la cintura con una tira de cuero. Levantó la vista hacia la grieta del techo y luego lo miró a él.
El tiempo suficiente. Lo arreglo cada tormenta. Los McCoy lo cavaron fuerte. Se burlaron de que me quedara. Sola es más duro, pero nadie te ordena marcharte. Él la observó al decirlo. Estar sola significaba seguridad frente al clan Red Hawk, pero también quedar expuesta si alguien más la encontraba. ¿Y ellos?, preguntó Jack. Los que dices que terminarían lo que empezaron. ¿Pasan por aquí? La mandíbula de Lena se tensó y por un momento guardó silencio. Entonces, Lena Morningstar dijo en voz baja, a veces, exploradores, buscan comida a rastros. Yo vigilo la cima. Fue en ese momento cuando Jack Rawlins salió a recoger leña. Al levantar la cabeza, se quedó helado al otro lado de la cresta muy por encima del refugio. 3 siluetas se movían. Jinetes recortados contra el cielo pálido. Demasiado lejos para ver los rostros, pero lo bastante cerca como para saber que no eran extraños para ella. Permanecieron un instante mirando hacia abajo antes de que el muro del cañón los tragara. Jack entró con la leña sin decir nada. Lena lo entendió con solo mirarle el rostro. Cerró la puerta, atrancó la barra y fue hacia el rincón donde la tierra escondía una losa plana. Levantó la piedra y de allí sacó un arco pequeño, un puñado de flechas y un amuleto tallado. Besó el amuleto y lo devolvió al escondite. Jack la observaba incómodo. Comprendió que aquella cueva no era solo refugio, también podía ser trampa si alguien se acercaba demasiado. Pensó en marcharse, en librarla del peligro. Pero la idea ya no tenía sentido. Había comido su comida dormido bajo su techo, ella lo había sostenido cuando flaqueaba. Irse ahora sería abandonarla frente a esos jinetes. No vieron nada, dijo finalmente Lena, aunque la voz le temblaba. La nieve borra las huellas. Jack se sentó junto al fuego, los músculos tensos. Sacó el revólver de debajo del abrigo, revisó el tambor, lo envolvió en tela y lo escondió bajo la manta contra la pared. Si vienen me oculto, pero si atraviesan la puerta, ella lo cortó con una mirada dura. Si vienen te escondo, no me perdonarán si te hallan aquí. Las palabras quedaron pesadas entre los dos. Los dos sabían la verdad, tenerlo allí ya era un riesgo. Y aún así, ella no lo había echado. Al caer la tarde, Jack reparó el techo con barro y ramas mientras Lena molía frijoles secos. Ella lanzaba miradas a la puerta, atenta a ruidos que nunca llegaron. Dentro el fuego iluminaba su rostro con una tibieza dorada. El escote roto de su vestido dejaba ver la clavícula bajo la luz. Lo sorprendió mirándola, y por un momento sostuvo sus ojos más de lo acostumbrado. Cuando se acostaron, Lena se recostó dándole la espalda, el cuerpo rígido bajo la manta. Jack escuchaba el viento golpeando la entrada y pensaba en los Black Mesa Riders sobre la cresta. Se preguntaba si volverían al día siguiente o al otro, y si todo aquel tiempo que ella llevaba escondida terminaría descubierto justo ahora que él había llegado. También se preguntaba si importaba, porque por primera vez en años no deseaba seguir andando, deseaba quedarse. Esa noche la nieve volvió más pesada y el refugio crujió bajo su peso. Jack permaneció despierto oyendo el viento arrastrarse por el cañón, las costillas ardiéndole de frío. Escuchaba la respiración de Lena a unos pasos constante, pero nunca profunda. Entendió que ella nunca dormía del todo, siempre a medio alerta, y se preguntó cómo había aguantado así 4 meses sin enloquecer de miedo. Cualquiera se lo preguntaría. ¿Qué la mantenía cuerda? ¿Qué abrazaba cuando cada noche podía ser la última? No lo preguntó. Ya intuía la respuesta: trabajar, vigilar, resistir. Al amanecer el refugio estaba medio sepultado en nieve. La puerta apenas se movía. Jack empujó con el hombro hasta que se dio una luz de blanco entrando dentro.
Gimió por el esfuerzo, el dolor mordiéndole en las costillas. Lena corrió a ayudarle los dos juntos, despejando un hueco hasta salir. El aire afuera cortaba como cuchillo. Trabajaron en silencio la primera hora, él cortando leña, ella retirando nieve de la entrada. En un momento, Lena se detuvo y lo miró fijo. «¿Por qué sigues aquí?», preguntó de golpe. «Viste a los jinetes, sabes el riesgo». Jack apoyó el hacha y respiró hondo. La pregunta lo rondaba desde el día anterior. «Porque llevo demasiado tiempo huyendo. Sin campamento, sin hogar, solo polvo detrás de mí. Si me voy ahora, vuelvo a la nada». Sus ojos se mantuvieron firmes sobre él. «¿Y si te encuentran aquí, si me matan por esconderte?» «Responderé por mí mismo», dijo él con voz baja. «No tú». Ella no discutió, pero tampoco aceptó. Simplemente volvió a la nieve, la mandíbula apretada. Más tarde, cuando terminaron las tareas, se sentó junto al fuego y remendó su vestido con una aguja que sacó de un pequeño costal. Jack miró sus manos callosas fuertes, pero temblando apenas mientras pasaba el hilo. Notó lo poco que le quedaba un vestido, una manta, esa cueva, y aún así lo había acogido. Él se acercó más al fuego estirando la pierna adolorida. «¿Qué haces cuando estás sola aquí, cuando no hay nieve que quitar ni leña que cortar?» Ella lo miró sorprendida por la pregunta. «Vigilo, pienso, a veces canto bajito para que nadie me oiga». Apretó los labios. «A veces hablo conmigo misma». Jack asintió despacio. Jack comprendía que la soledad podía roer a una persona peor que el hambre. Las horas pasaron entre pequeñas tareas. Lena Morningstar le mostró dónde había colocado trampas a lo largo del arroyo. Rearmó una con ella, su mano rozando la de él, mientras tensaban el alambre. Ella no se apartó. El silencio entre ambos había cambiado. Ya no era el de los extraños, sino el de quienes no necesitan explicar cada movimiento. Aquella noche, con el fuego ardiendo bajo Lena, se sentó más cerca que antes. El refugio se sentía más pequeño, el aire más espeso con el calor. Se recargó apenas contra él, su hombro rozando el brazo de Jack. Él sintió el peso de ese gesto sencillo pero firme, y el pecho se le apretó no de dolor, sino por esa sensación extraña de que alguien eligiera descansar en él. Ella habló en voz baja, casi un susurro. «Si vuelven, debemos estar listos». Él giró la cabeza hacia ella, la luz del fuego iluminando su rostro, las trenzas cayendo sueltas contra su mejilla. «Lo estaremos». Durante un largo rato ninguno se movió. El fuego chasqueaba, el humo subía y afuera el viento aullaba. Jack pensaba en el vacío que había cargado por años, y lo extraño que resultaba sentirlo aligerarse en esa cueva de piedra. Lena pensaba en el riesgo que había corrido al meterlo y cómo ya no deseaba haberlo dejado en la nieve. Cuando buscó su mano bajo la manta, dejándola allí sin palabras, él la apretó con la suya. Por primera vez, desde que se conocieron ambos, respiraron sin miedo. La tormenta cedió al amanecer, dejando el cañón enterrado en blanco. La puerta del refugio gimió cuando Jack la empujó. La nieve casi le llegaba al pecho. Salió primero hundiendo las botas en el hielo y abrió un sendero estrecho con el mango del hacha. Lena lo siguió con el cántaro en la mano, el aliento dibujando nubes cortas mientras avanzaba entre la nieve. Por primera vez desde que él llegó, Jack la vio reírse apenas cuando casi se hundió hasta la cintura y salió sacudiendo la cabeza, retándolo con la mirada, como diciendo, «A ver si te atreves». Jack pensó que cualquiera se preguntaría si dos tan distintos podían compartir algo más que la necesidad de sobrevivir. ¿Podía una mujer apache desterrada y un vagabundo marcado por la guerra forjar una confianza capaz de sostenerse contra el peso del mundo? Él aún no tenía la respuesta, pero algo dentro ya empezaba a construirla.
En el arroyo, el hielo era más duro. Jack usó la culata del hacha para quebrarlo, mientras Lena se agachaba a llenar el cántaro. Al entregárselo sus dedos, rozaron los de él fríos y temblorosos, y por un momento dejó su mano allí antes de apartarla. No dijeron nada. Volvieron al refugio con la ropa tiesa de escarcha. Lena colgó la manta mojada junto al fuego. Jack se sentó en el suelo frotándose las manos, las costillas ardiéndole por el esfuerzo. La vio estremecerse y le tendió su abrigo. Ella dudó, los ojos entrecerrados. «Te congelarás». «Ya me he congelado antes», dijo él. «No me hagas verlo otra vez». Al fin lo aceptó, vistiéndoselo sobre el vestido desgarrado. El abrigo le colgaba grande, las mangas largas, los hombros demasiado anchos, pero la manera en que lo apretó contra sí decía más que un gracias. Se acomodó junto al fuego, los ojos fijos en las brasas, los labios apretados, como guardando algo que hacía tiempo no decía. Jack se recargó en la pared observándola. Las preguntas lo asaltaron otra vez, las que cualquiera se haría. ¿Por qué no había dejado ese cañón? ¿Por qué no buscó otra tribu, otro campamento, otro camino? Preguntó directo. Pudiste irte a cualquier parte. ¿Por qué quedarte aquí, Lena? Alzó la mirada oscura y firme. ¿A dónde? A los que me llaman traidora. A los pueblos que me escupen por mi sangre. Aquí nadie me dice que no pertenezco. La verdad cayó pesada entre los dos. Jack lo entendía más de lo que quería aceptar. Él tampoco tenía a dónde volver, nadie que lo esperara, nadie que lo llamara a casa. Para ambos, ese cañón no era elección, era lo último que el mundo no les había quitado. Al caer la noche, el fuego se consumía lento. Lena se sentó tan cerca que su rodilla rozó la de él. El abrigo abierto en su pecho, un botón a punto de ceder. La luz del fuego resaltaba su clavícula y la curva de su garganta. Jack intentó no mirar, pero el aire entre ellos era distinto. Cargado, el silencio sonaba más fuerte. Ella se movió, las trenzas cayendo sobre su hombro, y sus ojos se encontraron. Por un largo momento, se quedaron así sin palabras, con el peso de semanas de soledad presionando en el espacio compartido. Entonces, ella se inclinó despacio y le rozó los labios. Fue un beso leve e inseguro, pero Jack respondió su mano subiendo a la mandíbula de ella. El beso se hizo más hondo, cuidadoso, pero firme calor, mezclado con el sonido de sus respiraciones. La mano de Lena se deslizó a su pecho, los dedos presionando la cicatriz bajo la camisa, como probando si era real. Él la atrajo más el pulgar, acariciando su cuello. Por primera vez, desde hacía mucho, algo tenía sentido. Cuando se separaron, permanecieron cerca, las frentes casi tocándose. Ella susurró: «Podrías irte si lo piensas». «Podría», contestó él, voz baja y segura, «pero no lo haré». Ella buscó su rostro midiendo la verdad de esas palabras y soltó un suspiro lento. En vez de apartarse, se quedó junto a él, la cabeza sobre su hombro. El fuego crepitaba, el viento corría por el cañón y por primera vez la cueva no parecía un escondite, sino un hogar. El día siguiente amaneció inquieto, con esa quietud que eriza la piel. La nieve se había endurecido en una costra, el cañón en silencio, salvo por el graznido lejano de los cuervos. Jack Rawlins se levantó antes de que Lena Morningstar se moviera, salió a revisar el sendero que habían despejado. Sus botas quebraban la capa helada, cada crujido sonándole demasiado fuerte en los oídos. Escaneó la cima, y entonces los vio, huellas frescas, marcadas en la nieve. No eran de ellos. Caballos al menos 3. Cuando volvió dentro, Lena estaba junto al fuego, el cabello suelto sobre los hombros. Ella notó su expresión antes de que hablara. «Jinetes», Jack asintió. Pasaron por la cima en la noche. «Podrían regresar», murmuró ella bajando los ojos hacia el fuego.
Luego se incorporó ajustando la manta más fuerte sobre los hombros. Entonces nos preparamos. Eso era lo que cualquiera se preguntaría. ¿Cómo podían defender una cueva excavada en la roca con una sola puerta y sin salida? ¿Qué pasaría si el clan Red Hawk descubría que ella protegía a un hombre blanco? Lena respondió con actos, no con palabras. Se arrodilló junto al lecho, corrió una piedra plana y reveló el hueco donde guardaba su arco y flechas. Le dio a Jack un cuchillo pequeño, el filo gastado, pero aún peligroso. Si entran peleas solo si no hay otra opción. Si te encuentran, nos matarán a los dos. Jack la miró la luz del fuego proyectando sombras en su rostro. Y si ya sospechan, si vienen para asegurarse. Entonces miento, dijo con sencillez. Diré que estoy sola, que nunca estuviste aquí. Apretó la mandíbula. Y tú escondido sin importar lo que escuches. Jack quiso discutir, pero sabía que tenía razón. Sobrevivir no era cuestión de orgullo, sino de alcanzar el día siguiente. Guardó el cuchillo en la bota, escondió el revólver bajo la manta envuelto en tela para que no brillara. Al mediodía el retumbar de cascos llegó hasta ellos. El pecho de Jack se cerró. La abrazó la barbilla sobre su cabello. El cuerpo de ella tenso, como si aguardara el siguiente golpe en la puerta. Cuando al fin habló su voz, era áspera. Volverán. Nunca olvidan. Jack la sostuvo con más fuerza. Entonces estaremos listos la próxima vez. Los dos. Ella lo miró largo, profundo, y por primera vez no intentó negar la verdad. Ya no eran dos desconocidos, arrastrados por la misma tormenta. Ahora estaban unidos por la elección, por el peligro, por la promesa muda de no enfrentarlos solos. El aire en la cueva quedó denso mucho después de que los Black Mesa Riders se marcharan. Jack se sentó junto al fuego, la camisa pegada al sudor, mientras Lena iba de un lado a otro sin descanso. Ambos sabían lo que cualquiera pensaría. ¿Cómo podía una simple cueva con una barra de madera en la puerta mantenerlos a salvo si volvían con sospechas? ¿Qué habían hecho más allá de esconderse? ¿Y por qué, pese al riesgo, Jack seguía allí en vez de huir bajo la noche? Lena dejó de caminar y se agachó frente a él. No podemos esperar a que regresen. Si revisan la próxima vez te hallarán. Jack miró el fuego, la mandíbula dura. Recordó los años de vagar de campamento en campamento, siempre marchándose antes de que lo conocieran. No tenía otro lugar, nada salvo unas botas gastadas y un revólver sin aceite. Entonces, hacemos más fuerte este sitio, dijo. El plan empezó con la pared trasera. Lena le mostró una veta blanda en la roca. Juntos trabajaron con el cuchillo romo, una punta de cincel rescatada de un carro de los McCoy Brothers, y sus manos desnudas. Las horas se hicieron eternas, pero al final, un túnel estrecho tomó forma, una salida que llevaba a un saliente cubierto de arbustos. Jack lo apuntaló con varas de sauce, mientras Lena reforzaba con barro las paredes. Acabaron con las manos sangrantes, pero al arrastrarse por él, sintieron alivio. Ya no estarían atrapados como animales enjaulados. Después Jack cortó más leña, apilándola contra el muro exterior como falsa barrera. Lena recogió piedras del arroyo, formando montones cerca de la puerta para usarlas como defensa. Lo explicó con voz firme, como si supiera que alguien querría escuchar esa respuesta. Mi padre, Elijah Morningstar, me enseñó antes de echarme. Era explorador. Decía que un hogar nunca debe tener solo una salida. Creí que jamás usaría esas lecciones, pero las guardé. Al caer la noche, ambos se dejaron caer contra la pared, agotados pero con un respiro más aliviado. La trenza de Lena se había deshecho mechones negros sobre su rostro. Llevaba el abrigo de Jack, encima el vestido roto, debajo abriéndose por el escote, donde los hilos ya no aguantaban.
No lo ocultaba más. Él intentó no mirarla, pero el silencio entre ellos había cambiado. Ya no era solo cuestión de sobrevivir. Ella giró la cabeza, los ojos reflejando la lumbre. «Todavía puedes marcharte», dijo con voz cansada, sin reto alguno. «Toma el túnel, cruza el cañón, desvanece antes de que vuelvan. Nadie te culparía». Jack soltó un suspiro largo. Las costillas dolían, las manos le ardían, pero nada pesaba más que la idea de abandonarla. «Ya tuve suficiente de marcharme», contestó. «Dejé pueblos y tumbas atrás. Esta vez no». Ella lo miró buscando la duda, pero no encontró ninguna. Lentamente, Lena Morningstar se inclinó hasta apoyar la cabeza en el hombro de Jack Rollins. Su brazo la rodeó sin pensarlo, y ella permaneció allí, respirando al fin con calma, desde aquel golpe en la puerta. El fuego se consumía abajo. Jack sintió su peso cálido y firme, y comprendió que la cueva ya no era solo su refugio. Ahora era de los dos. Por primera vez, desde que se había arrastrado entre la nieve el mañana, no le parecía algo que temer, sino algo que valía la pena defender. Cada amanecer los encontraba despejando la entrada, cargando leña, revisando el túnel, compartiendo faenas, como si llevaran meses juntos, y no apenas unas semanas. Pero ambos sabían lo que cualquiera se preguntaría. ¿Qué pasaría cuando los Black Mesa Riders volvieran, cuando la sospecha se afilara y el destierro ya no bastara para contener el peligro? ¿Se marcharía Jack para salvarse? ¿Lo echaría ella para salvarse a sí misma? Las respuestas llegaron más pronto de lo que esperaban. El sonido de cascos entró en el cañón a mediodía, esta vez cerca, demasiado cerca. Jack se asomó por la rendija de la puerta. 5 jinetes, no 3. Las voces eran duras, ya no de hombres que pasaban, sino de hombres que buscaban. El rostro de Lena se tensó, pero no titubeó. Corrió la barra y lo miró fijo. «Quédate detrás del estante. Si te encuentran, no habrá vuelta atrás». Jack apretó la mandíbula. «No voy a esconderme mientras tú enfrentas sola». Los ojos de ella ardieron. «Si te muestras, morimos los dos. Si me dejas hablar, quizá vivamos». Él quería discutir, pero la verdad era innegable. Se deslizó al hueco, el cuchillo en la bota, el revólver a mano, cada músculo en tensión. Miró por la ranura mientras Lena abría la puerta. Los hombres desmontaron, avanzando con voces ásperas. Exigían ver dentro, acusándola de mentir, de ocultar a alguien. Uno señaló la pila de leña, diciendo que parecía demasiado fresca, demasiado ordenada. Lena los enfrentó con la mirada, la voz firme. «Este es mi refugio. Lo construí yo. Aquí no hay nadie. Revisen, no encontrarán nada». La empujaron al paso, botas golpeando la tierra. El corazón de Jack latía con furia. Uno se detuvo junto al estante, apenas una cortina lo separaba de su rostro. Estiró la mano, dispuesto a apartarla, hasta que otro lo llamó, diciendo que allí no había más que humo y restos de frijoles. Por un instante pareció que se irían, pero el más joven se quedó mirando a Lena. Le preguntó por qué había sobrevivido si todos la habían repudiado. Su voz estaba cargada de sospecha y también de algo más oscuro, una amenaza disfrazada de curiosidad. Lena alzó el mentón. «Porque soy más fuerte de lo que crees». El hombre bufó, pero el mayor lo reprendió, y pronto regresaron a sus caballos. El estruendo de cascos se alejó, la nieve crujiendo bajo el hierro, hasta que el cañón quedó en silencio. Jack salió del escondite, el sudor frío en la espalda. Encontró a Lena apoyada en la puerta, los hombros sacudiéndose una vez antes de recobrar firmeza. Se acercó y puso la mano en su brazo. Ella lo miró, los ojos húmedos pero fieros. «No se detendrán, no hasta creerme nada». Jack negó con la cabeza. «No eres nada y no estás sola». Las palabras llenaron la cueva, más pesadas que cualquier silencio.
Ella lo abrazó de golpe, las manos aferradas a su camisa, y él la sostuvo con fuerza, la barbilla hundida en su cabello. Cuando al fin se separaron, el fuego estaba casi extinguido. Jack permaneció con ella a su lado, sus manos aún en su espalda. No podemos esperar a que vuelvan. Hagamos de esto algo nuestro. Un hogar, no una guarida. Lena lo observó buscando debilidad. No halló ninguna. Asintió despacio. Entonces nos quedamos, juntos. Esa tarde cocinaron frijoles y conejo comiendo hombro con hombro. Jack trazó un plan en la tierra donde sembrar cuando el deshielo abriera el arroyo, donde abrir un segundo estante en la roca, donde colocar una cuna cuando llegara el tiempo. Lena lo miró, una sonrisa leve asomando en la penumbra. «Hablas como un hombre que ya pertenece aquí». «Pertenezco», respondió él sin dudar. «Contigo». La noche cayó y por primera vez no durmieron apartados. Ella se recostó contra él, la mano en su pecho, su brazo rodeando su cintura. Afuera la tormenta se había roto. El cañón respiraba en calma. Al amanecer el mundo se veía distinto. Los jinetes podían volver, el peligro aún rondaba la cima, pero dentro de la cueva la decisión estaba tomada. Jack ya no era un errante. Lena ya no estaba sola. Ese refugio ya no era solo piedra y fuego. Era un hogar, una vida levantada con el exilio y la resistencia sostenida por la decisión de quedarse. Y así terminó claro, cierto, definitivo, dos vidas atadas en el cañón, no por azar, sino por la elección de no apartarse jamás.